bienvenidos al Especialista Responde. Estamos listos para comenzar a hablar de un tema súper relevante, las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar de influenza, también de virus sincicial, cómo reconocerlas, cómo cuidarnos, todo esto con la interacción junto a ustedes. Estamos en Canal 24 Horas, estamos también en nuestro Facebook Live para que nos vayan mandando sus preguntas con el hashtag Ogato, el especialista responde. La idea es que la doctora que nos acompaña hoy les pueda resolver todas las dudas. Y vamos a hablar de esto justo en una semana donde ya estamos contabilizando cifras muy preocupantes este año. Ya más de 20 personas muertas por el virus de la influenza. Vamos a profundizar. Estamos junto a Alicia Marcoleta, doctora en microbiología y académica de la Universidad San Sebastián. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. A ver, partamos hablando de la influenza, que es lo que ahora nos está quejando más, porque estamos esperando que llegue el pic durante esta semana, estos días efectivamente. ¿Ha sido más violenta la influenza este año que en años anteriores o es que todavía no le tomamos realmente el peso a esta enfermedad? Bueno, en realidad yo creo que no se le ha tomado el peso necesario y no se ha creado la conciencia suficiente para generar un llamado a vacunarse a tiempo. ¿Ya? Eso repercute en que los casos aumenten, como ha sido ahora, que se calcula aproximadamente que llevamos 5 veces más casos que el año pasado, a la misma semana epidemiológica, que es la 23, que es la última informada por el Ministerio de Salud. Claro, eso explica la cantidad de muertes, pero también tengo la impresión de que ha habido más contagios. Algunos dicen que hay cepas que en el fondo se quedan fuera o se han robustecido, que hay una circulación de virus que puede estar un poquitito más violenta que otros años. En realidad se pensaba el año pasado que iba a existir, una posibilidad de que circulara esta cepa que fue mucho más agresiva en el hemisferio sur, ¿ya? Pero realmente eso no pasó el año pasado. Entonces se piensa que los casos que han ocurrido actualmente podrían corresponder a la circulación de esta cepa mucho más agresiva, que ha llevado, a tener muchos más casos de muerte en las poblaciones de riesgo. Vamos a revisar nuestra primera gráfica que tiene que ver con eso, con la prevalencia, porque esta es una enfermedad que año a año mata gente, que enferma a mucha gente y particularmente a los adultos mayores. También dentro del grupo de riesgo los menores de 5 años, pero los que más mueren son los mayores de 65. Son entre 4.000 y 6.500 hospitalizaciones a raíz de la influenza. ¿Solo para esos grupos de riesgo está recomendada la vacuna? ¿Ellos son lejos los que más se afectan con este virus? Bueno, en realidad son los más afectados, los niños pequeños, los adultos mayores, y a eso le sumamos también a las embarazadas y a los enfermos crónicos. ¿A qué le llamamos enfermos crónicos? Porque harto se dice eso. Sí. ¿Pero qué es ser enfermo crónico? Por ejemplo, personas que tengan diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedades respiratorias, pulmonares, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer. Toda esa población también debiese vacunarse, cuando comienza la campaña, que es en marzo. Este año comenzó el 14 de marzo la vacunación. ¿Y eso podría explicar que tengamos casos de gente que no está en los grupos de riesgo, que sí se contabiliza dentro de las víctimas fatales, gente de 40 y tantos años? ¿Pueden haber tenido una enfermedad de base? Claro, habría que averiguar, Digo, los casos que estaban vacunados sobre todo. Exacto. O bueno, gente que no estaba vacunada pero fuera de los grupos de riesgo. Exacto. Habría que investigar, epidemiológicamente, como decía, si esta población inmunocompetente de esta edad, que no está dentro de los grupos de riesgo, pudiese tener una enfermedad subyacente crónica. Vamos a ver y hablar un poquitito más de la vacuna. Estos son los que sí o sí deben vacunarse. Y lo hemos dicho tantas veces, pero vale la pena seguir siendo majaderos. Exacto. Embarazadas desde las 13 semanas de gestación. Niños entre los 6 meses y los 6 años de edad. Adultos mayores de más de 65 años. Personal de la salud, que eso siempre lo hacen sí o sí. Enfermos crónicos, que era lo que estábamos hablando. Y trabajadores avícolas y porcicultores, que también están mucho más en contacto con el virus. ¿Están a tiempo aún los grupos de riesgo para vacunarse? Y quienes no están dentro de los grupos de riesgo, que a lo mejor nos ven a esta hora, ¿vale la pena que se vacunen igual? Bueno, hay que hacer un alcance ahí. Los de grupos de riesgo, a pesar de que ya estamos a mediados de junio, igual debiesen vacunarse. En general, una vez que la vacuna se coloca, la persona demora alrededor de 3 semanas en generar inmunidad contra ese virus. Es una ventana en la que igual te puedes contagiar. Exacto. O sea, me la pongo hoy día y en 3 semanas más la vacuna empieza a hacer efecto. Exacto. Pero como se estima que este año
los casos de influenza van a alcanzar incluso hasta septiembre, todavía la población de riesgo estaría, ¿cierto?, a tiempo de prevenir una muerte al vacunarse. Ahora, lo lógico sería que los grupos de riesgo ya estuvieran vacunados. Exacto. Hace rato. Hace rato. Si no estoy dentro del grupo de riesgo, una persona de mi edad, alguien que tiene 40, 50 años que nos está viendo, ¿vale la pena vacunarse? Si la persona no tiene una enfermedad subyacente crónica, ¿ya?, en general se piensa que no le va a provocar la muerte, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no debiesen entrar a asustarse o entrar un poco en pánico por empezar a vacunarse si no están dentro de esta población. Perfecto. Doctora, abordemos algunos mitos o ideas típicas que uno escucha en torno a la vacuna. Es que yo el año pasado me vacuné, pero me enfermé igual, entonces la vacuna no sirve. Ese es un clásico y un mito clásico que se propaga rápidamente. ¿Qué hay de cierto y qué no dentro de esa afirmación? No, en realidad eso es un mito, como bien lo dices tú, ¿cierto? Porque si la persona se vacunó y se enfermó igual, ya pudiese haber estado incubando otro resfrío, ya no necesariamente influenza. Ahora, al vacunarse, la persona, ¿cierto?, impide que la severidad de la gripe provocada por la influenza alcance, ¿cierto?, índices mucho más O graves. sea, me puedo enfermar, pero Igual, más suave o mucho más menos suave. grave que sin la vacuna. Y para despejar otro mito, lo que pasa es que cuando yo me vacuno, me viene una reacción que ahí sí que yo me enfermo. No, eso también es un mito, ¿ya? ¿Pero lo he escuchado, me imagino? Sí, de todas maneras, yo también lo he escuchado. Lo típico o lo que pudiese pasar, ¿cierto?, son molestias locales muy mínimas, como una fiebre leve que puede provocarse dentro de las 24 horas después de la vacuna. Vamos ¿Ya? a ver algunas características de la influenza. Uno en esta época se resfría mucho y por lo tanto podría tender a confundirse o creer que se va a confundir. Yo he tenido influenza, creo que uno no se puede confundir porque realmente los síntomas son súper claros porque Sí. es mucho más fuerte. Pero vamos revisando poco a poco. Yo creo que los que ya tuvieron influenza se vuelven a vacunar porque saben lo terrible que es. Por ejemplo, respecto de la fiebre, cuando uno tiene una gripe común, puede ser que uno ni tenga fiebre o que tenga fiebre baja. La influenza es una fiebre alta. Es una fiebre alta, ¿cierto?, que la persona lo va a notar porque tiene lo que comúnmente se llama como escalofríos, la terciana que le da a la persona, ¿ya? Y esa fiebre tiene un inicio súbito, generalmente cuando es influenza, ¿ya? ¿A qué le llamamos súbito? En el fondo yo estoy hoy día sin fiebre, mañana me enfermo y llego rápidamente sobre los Exacto. 39, por ejemplo. Exacto. Que eso no es lo habitual. No es lo habitual. Y pudiese, como lo decíamos, los síntomas, ¿cierto?, de la influenza comienzan súbitamente y son intensos. Ya. Ahora, hay que tener una salvedad, sí, que en general, sea gripe por H1N1 o la gripe común, en general los síntomas son muy similares, pero, ¿cierto?, dadas las características que pueden darse, por ejemplo, en un año en particular, la gripe por H1N1 pueden haber cepas como las de este año que son un poco más agresivas que otros años, por lo tanto los síntomas pudiesen ser mucho más perceptibles que el resto. Perfecto. Doctora, cuando me da fiebre, ¿ya? Y estoy ahí viendo como, ¿será resfrío? ¿Será influenza? ¿Cuánto es el tiempo prudente en que la fiebre puede continuar sin bajar? ¿Cuándo yo ya me debería alertar y decir, no, esto puede ser mucho más grave? Se describe alrededor de 2 días y ya uno permanece con fiebre, ya debiese, ¿cierto?, pensar que pudiese ser un caso de influenza o ir al hospital. ¿La influenza cede ante los medicamentos clásicos analgésicos, el paracetamol que mucha gente toma para la fiebre u otro tipo o no? Pese a que yo tomo esos medicamentos, igual me sigue la fiebre disparada. No, sí sirve tomar paracetamol y ahí hago un alcance también. Como es una enfermedad viral, ¿ya?, no se toman antibióticos, porque mucha persona también lo confunde. El antibiótico no va a ayudar absolutamente en nada para un caso de gripe, ¿cierto?, por influenza. Ya. Y está recomendado que la persona, ¿cierto?, pueda tomar paracetamol, pueda tomar mucha agua y además, ¿cierto?, un ibuprofeno o un antiinflamatorio que también ayude, ¿cierto?, a desinflamar las vías respiratorias. Y yo la escucho y digo, pero será bueno porque a lo mejor termino enmascarando síntomas y no tratando la enfermedad. ¿Es importante medicar con medicamentos para la influenza cuando tengo ese cuadro? No, generalmente lo que se recomienda para la población común son estas tres medidas que te acabo de comentar. Ah, ya. Ya los antivirales, si bien existen, ¿cierto?, para la influenza, están recomendados en casos muy puntuales de personas que tienen enfermedades crónicas.
o los casos contados de poblaciones de riesgo. Yo no sé si usted va a coincidir, pero además de la fiebre, otro de los síntomas que yo creo son súper característicos y distintos respecto a un resfrío común es el dolor de cuerpo. O sea, con la influenza duele hasta el pelo, de verdad que es como que te pasó un camión por encima. Exacto, porque afecta principalmente, el virus se reproduce, ¿cierto?, en las articulaciones, ¿ya? Y es por eso, y en la musculatura, es por eso que la persona siente como que le pasó un tren por encima y es inconfundible. Sí, es inconfundible cuando uno está afecto de una gripe por influenza. Doctora, tenemos preguntas de la gente que también está participando. Ustedes que nos están escribiendo al hashtag El Especialista Responde. Ahí está Marcelo Andrada Pérez, dice, ¿la influenza es la famosa gripe A? Bueno, la influenza tiene 3 tipos en particular, un tipo A, un tipo B y un tipo C, ¿ya? El tipo A, ¿cierto?, es el que está relacionado más a las pandemias que ocurren mundialmente y es el que más tiene variación. ¿A qué me refiero con esta variación? Para explicarlo de manera súper simple. El virus de la influenza tiene hospederos que son animales, por eso que si tú te fijabas decía que había que vacunar a los trabajadores avícolas y los que trabajaban también con chanchitos, ¿ya? Es como lo que hemos hablado de la gripe aviar o la gripe porcina. Exacto. Entonces, ahí hay que tener la particularidad de que este virus, al tener esos hospederos animales, tiene mayor capacidad para cambiar, para mutar. Entonces puede ir mezclándose su material genético y luego es capaz de infectar a la población humana. Y eso está descrito en la influenza tipo A de mayor manera que en los otros 2 tipos que son la B y la C. Ya, por eso le decimos AH1N1, en el fondo. Exacto, y la nomenclatura viene nada más que de parte de la estructura del virus. Perfecto. Tenemos otra pregunta, doctora. Vamos también con nuestro hashtag El Especialista Responde. Maris B dice, si tuve influenza hace 2 semanas, ¿puedo volver a tener lo mismo? Claro, puede volver a tener una influenza de otro tipo. Es una tortura tener más de una influenza en el año. Sería mucha la mala suerte, pero pudiese ser que a ella le dio una influenza H1N1 y le puede dar una H3N2, por ejemplo. Oiga, ¿y eso pasa, doctora, porque dentro de un grupo familiar vaya como rotando el virus? Porque si a mí me da la influenza, se la pego, no sé, a mi hijo. Mi hijo se mejora, pero ¿me la puede volver a pegar? ¿O en el fondo entre los integrantes o no? Porque debiese pasar un tiempo, una ventanita donde el virus se vaya. No, es muy difícil, porque en general si uno se enferma igual de influenza, va a generar estos anticuerpos, esta inmunidad contra él. Por lo tanto, aunque le dé, como dice la pregunta, otra influenza, sí puede dar, pero muy leve. Ah, perfecto. ¿Ya? Doctora, tenemos otra pregunta. Hoy están muy participativos. Vamos con el hashtag El Especialista Responde. Nos preguntan, no me vacuné, tengo 58 años y tengo asma bronquial. Tuve influenza hace 2 semanas. ¿Puedo volver a tener lo mismo? ¿Me puedo vacunar después de haber tenido ya la influenza? El asma, perdón, entre paréntesis, es una enfermedad base. Enfermedad, claro. Una enfermedad crónica. Crónica, exacto. ¿Cuál es la respuesta ahí? Él dice que no se vacunó y que tuvo influenza hace 2 semanas. De nuevo, puede volver a tener, si es otro tipo, ¿cierto? Pero si se vacuna ya después de haberlo tenido, ya, repito, puede volver a contagiarse con otra cepa que ande dando vuelta. Cuando uno se vacuna, ¿uno se blinda para todas las cepas? No. Yo sé que además hay distintas vacunas, porque tenemos una que es el plan de inmunización, que es para los grupos de riesgo, que son gratuitas. Hay otras vacunas que uno las puede pagar también, porque no está dentro de los grupos de riesgo. ¿Me protegen de las cepas más violentas? ¿Me protegen de las cepas que tienen cura porque hay otras que no? Aquí hay que tener algo en consideración. Las vacunas pueden ser dirigidas contra 3 tipos de influenza o contra 4. La del Ministerio es contra 3, ¿ya? 2 tipo A y un tipo B. Y la de 4 son 2 tipos A y 2 tipos B. ¿Cómo se generan estas vacunas? Se generan a raíz de un informe que genera la Organización Mundial de la Salud según los tipos o las cepas que andan circulando tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Ese informe se genera, por lo tanto se dice ya, la vacuna de este año va a estar dirigida contra las que estuvieron presentes durante el periodo anterior y que pueden ahora afectar a la población, en este caso de nosotros, del hemisferio norte. ¿Por qué hay que vacunarse todos los años? Porque estos virus, como yo decía, virus de la influenza, van mutando. Por lo tanto, si la persona se vacunó el año pasado, debe sí o sí
vacunarse este año nuevamente y así todos los años. Ya, perfecto. Así que la recomendación sigue siendo vacunarse para la gente que nos está viendo y todavía no lo ha hecho. Nos vamos a ir a una pausa, doctora. A la vuelta vamos a estar hablando de otro virus que nos amenaza y que entiendo debe venir también en su pic en los próximos días. Estamos hablando del virus respiratorio sincicial. Sí. Así que quédense ahí, espérenos un ratito. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más aquí en El Especialista Responde. Bien, pues ya estamos de regreso. Vamos a hablar ahora del virus sincicial. Ya hablábamos recién de la influenza, pero antes de seguir con la doctora, vamos a tomar contacto con Francesca Casinelli para que nos pueda contar algunos tips, algunos datos. Y también, Fran, tú estás esperando a la doctora porque después se va para seguir contigo en Facebook Live. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy bien. Hola doctora. El tema de hoy está muy contingente, sigamos al tiro con la investigación que tenemos en 24horas.cl al respecto. En 24 Data tenemos esta semana una nota respecto al virus sincicial en particular, cómo se contagia, cómo evitar esta transmisión y también un dato bastante importante para quienes tienen hijos pequeños en sus hogares. La población más afectada son los niños menores de un año, así que cómo protegerse, cómo evitar el contagio, un tema bastante importante que están ustedes ahí hablando en pantalla y que puede la gente profundizar en 24horas.cl. Y a propósito de esto, tenemos una pregunta de quienes están conectados con nosotros a través de Facebook. Constanza Reyes nos preguntaba y nos contaba que ella se vacunó estando embarazada. Entonces quería saber si es que su guaguita está inmunizada contra la influenza. Ya. Vamos a cerrar entonces la influenza con esa pregunta. Gracias, Fran. En un ratito volvemos contigo. Doctora, antes de pasar al sincicial, contestémosle a esa telespectadora que nos pregunta. Bueno, ella recibió, ¿cierto?, la vacuna estando embarazada. ¿Ya? Los anticuerpos maternos, ¿cierto?, pudiesen en cierta parte proteger al bebé una vez que el bebé nazca, pero siempre es recomendable que después de los 6 meses, ¿cierto?, se pueda volver a vacunar el bebé y en ese caso hay que tener consideración porque son 2 dosis las que debe tener para poder protegerse. Para que esté completa en el fondo la inmunización. Exacto. Hablemos del virus sincicial, tenemos también algunas gráficas preparadas. Esta es una de las principales causas de consulta en el mundo. Es la primera causa de infección respiratoria aguda a nivel mundial. Yo creo que no le hemos tomado demasiado el peso porque además en esta última semana tenemos un 50% de aumento de casos y eso que todavía no llega el pic, que serían unas 2 o 3 semanas más. ¿Qué tan grave puede ser el virus sincicial? Bueno, el virus sincicial puede, ¿cierto?, incluir casos mucho más graves en los niños pequeños, sobre todo niños que han sido prematuros o que tienen problemas al corazón, problemas al pulmón y también no dejar de lado a la población adulto mayor. También puede ser afectada por el virus sincicial. ¿Por qué es tan grave? Porque el virus sincicial provoca, en este caso, una obstrucción respiratoria, ¿ya? Al haber una obstrucción respiratoria, generalmente los chicos o los pequeños tienen que ser hospitalizados en los casos más graves para poder ser nebulizados y que puedan respirar, ¿cierto?, con normalidad. ¿Cuál es la característica principal? Pienso de inmediato cuando las guaguitas respiran y se les hunde la guatita, digamos, y se notan las costillas. Sí. Y uno ve que están respirando, pero con mucho, mucho esfuerzo. Es ese típico cuadro, ¿no? Es uno de los síntomas, ¿cierto?, y signos que los padres se tienen que fijar cuando los bebés puedan estar afectos de virus sincicial. Y que no pueden además decirlo ni expresarlo. Exacto. Porque efectivamente, y la Fran nos contaba ahí, esto a quienes más afectan, ya me decía adultos mayores, pero ahí se puede hablar, a los menores de 1 año. Exacto. Y ahí no hay nada de inmunización. Digamos, aquí no existe una vacuna. Aún no. No hay una forma, desde el punto de vista de los fármacos, para poder prevenir. No, solamente existe la prevención. Ya vamos a hablar de la prevención, que es súper común entre todas las enfermedades respiratorias. Pero ¿cuál es otra característica del virus sincicial? ¿Tienes fiebre, por ejemplo? También puede cursar con fiebre y como afecta a niños tan pequeños, los papás se pueden dar cuenta, por ejemplo, cuando tengan excesivo cansancio, les cueste despertar, ¿ya? También cuando puedan presentar fiebre, en muchos casos están irritables, ¿ya? No quieran recibir leche. Eso también pueden ser signos que a ellos les van a llamar la atención junto con esta retracción de las costillas. Claro, que eso ¿Ya? es bien como impactante y uno ahí se alerta, pero ¿qué tan importante es llegar rápido a consultar? Si yo no voy rápido, el virus se va como reproduciendo y por lo tanto se va complicando. Lo pregunto para el sincicial y también para la influenza. En el caso del sincicial, aparte de los síntomas que yo mencioné, hay otro síntoma que es como un silbido al respirar de los bebés, ¿ya? Y otro signo que también cuando se tienen que dar cuenta los papás es si alrededor de los labios se empieza a colocar morado.
¿ya? Ahí significa que la oxigenación de esos bebés no está siendo realizada como debiese ser. Estamos hablando de un virus que puede ser mortal. Exacto. Por esta dificultad de respirar. Me imagino que reaccionar rápido y irse a la urgencia es algo fundamental. Fundamental, porque en ese caso, si ya está presentando esta coloración ya más morada, quiere decir, como decía, que las vías respiratorias están inflamadas, están llenas de mucus y por lo tanto el bebé no puede estar respirando. Y ahí en el hospital lo van a nebulizar y va a poder, ¿cierto?, estar respirando con mayor normalidad. Nebulizar a nivel hogar, digamos, no, es mejor que vayan directamente al hospital, sí. Vamos a ver otra gráfica que tenemos preparada. Estábamos hablando también de cómo prevenir y decíamos, hay cosas bastante comunes a las distintas enfermedades respiratorias tan propias, doctora, de esta época del año, donde estamos todos mucho más juntos, más achoclonados, en espacios mucho más cerrados y por lo tanto hay una mayor circulación de virus. Esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. A ver, protegerse con el antebrazo al estornudar, lo hemos dicho varias veces, pero no está de más nunca repetirlo. Estornudar en la mano y que caigan ahí gotitas de saliva, fatal. Fatal, porque sobre todo el sincicial permanece por más tiempo, ¿cierto?, en superficies y también puede permanecer en las manos. Aunque me lavé las manos con alcohol gel, por ejemplo, yo sé que con jabón está súper recomendado varias veces al día, pero ¿el alcohol gel sirve? El alcohol gel sirve como una opción si yo no tengo manera de lavarme las manos con agua y con jabón. Eso es una opción válida para yo estar continuamente, ¿cierto?, evitando que si toqué algo pueda estar en mis manos y pueda contagiar a otra persona. Ya, por eso también súper importante ventilar para que no quede el virus dando vuelta y circulando y también evitar los cambios bruscos de temperatura. Sí, todo esto para evitar todas las enfermedades respiratorias. Exacto, el tema de ventilar es súper importante porque donde hace frío, ¿cierto?, en las casas se tiende a encerrar, pero estos virus quedan en suspensión por mucho tiempo, incluso por 24 horas. Por lo tanto, siempre es recomendado que se ventile diariamente la casa. Si la persona está en reposo en su habitación, puede trasladarse a la cocina, al living, ¿ya? Y ahí abrir la parte del dormitorio y ventilar, porque eso es súper importante. Doctora, vamos a volver con Fran, que tiene una pregunta para usted, que la está esperando además, ya lo dijimos en nuestro Facebook Live. Fran. Sí, Carla, hay muchas preguntas, muchas dudas. Nosotros escogimos una para la doctora. Revisémosla en pantalla. Gabriela Fernández Sepúlveda nos pregunta: hola, ¿cuál es la diferencia entre influenza y sincicial? Gracias, Fran. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, hay varias diferencias, pero son virus distintos. Son virus distintos de partida, ¿cierto? Como ya mencionábamos bastante sobre el virus de la influenza, varios de los síntomas, ya la fiebre, el dolor muscular, duele la garganta, duelen los oídos, se inflama toda la vía respiratoria y además en ese caso, ¿cierto?, puede llegar a durar en una persona que no tiene estas enfermedades subyacentes alrededor de una semana. ¿Ya? En el caso de la influenza. ¿Y en el sincicial? Y en el caso del sincicial se describe que aproximadamente puede durar también como una semana, pero los síntomas son totalmente distintos, como ya mencionábamos, la retracción, ¿cierto?, entre las costillas, el silbido respiratorio, la fiebre, este letargo que está en los bebés, la irritabilidad, que no quieren comer, ¿ya? Entonces, esas son diferencias respecto a los síntomas y como bien lo decíamos, son virus totalmente distintos. Bien, pues y ambos virus pueden llegar a ser mortales, entonces hay que tomar todas las medidas y vale la pena hablarlo una y otra vez en este invierno que ya se aproxima, que al parecer va a ser más duro incluso que el otoño que ya nos va a dejar. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. La vamos a liberar ahora. Hay un montón de preguntas más que usted va a seguir abordando junto a Francesca ahí en 24horas.cl en nuestro Facebook Live. Listo. Que le vaya muy bien. Gracias, igual. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos en el próximo Especialista Responde. Que esté muy bien, nos vemos.